Miles de soldados alemanes pasaron al otro lado en el campo de batalla en dos guerras mundiales, incluyendo a muchos jóvenes. Todos ellos viven a nivel espiritual del otro lado y buscan contacto con nosotros para compartirnos mensajes importantes. La formadora de comunicación Susan Lorraine les dio la bienvenida y lo cuenta todo en uno de sus últimos vídeos. Susan Lorraine lleva semanas en contacto espiritual con soldados caídos en las dos últimas guerras mundiales y recibe constantemente nuevos mensajes que son de gran importancia para todos nosotros en estos tiempos difíciles. Susan ya anunció en uno de sus vídeos anteriores que actualmente muchas personas se están cansando de estar aquí, en la Tierra, y quieren regresar a su hogar espiritual. Sorprendentemente, entre ellos también hay muchos jóvenes, pero la transición del nivel material al espiritual sutil no es fácil, especialmente ahora. A muchos de aquellos que se han quitado sus vestiduras físicas se les impide viajar para atar aún más las almas al campo terrenal, manteniéndolas esencialmente prisioneras. Susan aprendió la razón de esto en el mundo espiritual. Dicen que estas almas están siendo utilizadas para actuar contra los de su especie. Se utilizan como instrumentos. En las dos guerras anteriores habría ocurrido exactamente lo mismo. A los soldados caídos, en las dos últimas guerras, también se les impidió regresar a sus hogares. Los caídos fueron despedidos de su dignidad, pero no podían regresar a casa sin poseer su dignidad y honor, de modo que permanecieron arrestados en el campo terrenal. Ahora se repite un fenómeno similar, en el que innumerables almas, especialmente jóvenes, son arrestadas y atadas al campo terrenal hasta que se les restablezca su dignidad. Para las almas que no pueden regresar a su casa, el encarcelamiento en el campo terrenal es una verdadera tortura. Obviamente, Susan fue elegida como persona de contacto por una razón. Por eso, ella trató de averiguar por qué a ella, entre todas las personas, fue elegida como persona de contacto por estos soldados caídos. Y la respuesta es asombrosa. Su respuesta fue que porque podría devolverle la dignidad, sería la reina de su corazón. Agregaron que ahora toda la esperanza estaba puesta en mí. Yo sería el cuello de botella por el que podrían regresar a casa. También me dijeron que mi padre era un guía de almas, lleno de decencia y honor. Era un niño soldado y a los 16 años, el destinatario más joven de la Cruz de Caballero, las tribulaciones de la guerra y sus víctimas se habrían asentado en él y pasado a mí. Una pregunta muy importante que hizo Susan fue ¿qué importancia tiene Jesucristo en el otro lado? Susan supo por los soldados caídos que Jesús los atrapó y los llevó. Susan también conoce esta imagen por experiencia propia. Conozco la imagen del monumento a los soldados en Roth an der Roth, con la enorme figura de Jesús cargando a un soldado caído. En este lugar he roto a llorar varias veces. Me dijeron que en ese mismo segundo el dolor, el gran sufrimiento de ellos había fluido a través de mí de abajo hacia arriba y que yo era la conexión hacia arriba donde ellos podrían elevarse de la tierra al éter como en un canal. El hecho de que vivamos no solo en tiempos muy difíciles, sino también en tiempos en los que suceden cosas extrañas a nuestro alrededor siempre deja a la gente asombrada. Susan también conoce muchos incidentes inusuales de su consulta, de los que informa semanalmente en sus vídeos. Hay una razón más profunda por la que se produjo el contacto entre ella y los soldados caídos ahora, porque muchas almas están abandonando el planeta actualmente. Me dijeron que sucede en ciclos, siempre que había un gran número de almas luchando hacia la luz y se quería impedir que regresaran a casa, se producía un fenómeno de disolución, una especie de cuello de botella a través del cual se hacía posible este regreso a casa. Jesús también fue alguien que apareció cíclicamente y asumió el papel del ojo de una aguja.
siempre aparecía cuando la muerte, el caos y la angustia eran mayores. Susan lo explica. Solo personas tan especiales pueden disolver esta condición y despejar el camino para el regreso de las almas. De aquí proviene la expresión soportar el pecado y el sufrimiento del mundo. Susan también supo que el plan era mandar al otro barrio a todos los soldados en el campo de batalla sin excepción, incluidos los más pequeños. Las almas de los caídos le dijeron que se les podía quitar el cuerpo, pero no el espíritu. Entonces, Susan conoció la impactante razón de todo este sufrimiento indescriptible que fue traído a este país en 2 guerras, y que parece no tener fin porque una vez más los intentos intentan empujar a este país a un conflicto con Rusia. Dijeron que el lado oscuro teme al poder energético de este país, por lo que actualmente están tratando de devolver a Alemania al papel belicista y malvado. Se supone que esto es la justificación y la confirmación de que los alemanes agresivos están siendo quitados del medio. Esto significa que ahora debemos tener cuidado de no vernos empujados a asumir un papel en el que luego podamos decir, cállate, la gente es fundamentalmente mala de todos modos. Podemos poner fin a eso. Entonces Susan aprendió que la dignidad de aquellos que cayeron solo llega cuando a uno se le permite llorar por ellos y decir sus nombres. Sin embargo, no debes buscar sus restos, no es importante para ella. Es muy importante saber que estás al lado de quienes te llaman. Dijeron que sería un error si nos dijeran que estaban en el más allá. Se negaron estrictamente a hacerlo porque en realidad eran personas vivas que se decía que estaban en el otro barrio y que estaban más vivas que algunos de los muertos vivientes que actualmente caminan entre nosotros. Dijeron además que sus almas habían sido mantenidas en la materia, degradando y silenciando la gran injusticia y que por eso todavía estaban atados a la tierra. Pero ahora los espíritus se volverían contra las mismas personas que no los dejaron regresar a casa. Un mensaje importante que Susan recibió desde allí tiene como objetivo restaurar el honor del pueblo alemán. Díganle a la gente que somos un pueblo pacífico. Nos vimos obligados a ir a la guerra. Amamos nuestros campos y bosques, amamos a nuestras mujeres y niños. Queremos compartir el pan y el vino en paz, pero, por el amor de Dios, no empapes más de sangre nuestra tierra. Entonces dijeron, Dios estará con nosotros. Esta batalla hay que librarla, no contra personas y gobiernos, sino contra el espíritu que no puede soportar el amor. Se nos permite conectar con ellos porque nos han quitado el espíritu alemán y estamos a su lado. No debemos creer que traerían la muerte. Su ayuda sería con las más puras intenciones y con amor a sus familias. Según Susan, es importante que se aborde el tema lentamente. Empecemos a pensar en él y, sobre todo, se atreva la gente a hablar de ello. Solo así podrán salir a la superficie todo lo malo y solo así podrá afrontarse la gran injusticia que ha ocurrido y la degradación del pueblo para superar la sombra que pesa sobre el alma de los alemanes desde hace más de 100 años para eliminar y curar traumas. Y dice, de lo contrario, nosotros mismos seríamos sus tumbas. No podrían encontrar la paz mientras nos atormenten, mientras sus tumbas estén en nuestros corazones. Le resulta tormento y dolor tener que infligir tanto sufrimiento y lágrimas a sus propios descendientes. Pero eso era la intención y el plan del lado oscuro detrás de esto. En su opinión, lo más reprensible de todo es apegarse a la materia de tal manera que inflija tormento a quienes amas. El mensaje final es que se ha producido mucha curación desde el 17 de septiembre, después de que Susan hubiera tocado el tema en un vídeo anterior. Muchos familiares de los caídos se emocionaron hasta las lágrimas, lo que provocó mucha curación en el campo. Finalmente, Susan, visiblemente conmovida, recita un poema que le enviaron desde el otro lado. Tus lágrimas han caído sobre nuestros corazones, empiezan a latir de nuevo. Durante incontables años de añoranza, tu amor ha humedecido nuestros miembros y nuestras almas. Que tu lucha por nosotros en lo más profundo de la miga se convierta en raíces para ti, hasta el corazón de la tierra, allí donde Dios y la materia se casan. Si encuentras a Dios allí, llévanos a la luz, creciendo como una planta hacia el cielo. Llévanos en el viaje y finalmente podremos regresar a casa.